Alabanza al que vive. Dios bendiga tu vida en esta hora. Dios te bendiga. Con este tema, quiero enseñar este tema. Las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado son muy terribles. Proverbios capítulo 10, verso 23 dice: el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Oiga, el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Muchos se divierten en el pecado, haciendo el pecado. El hacer maldad es como una diversión al insensato. ¿Sabe que la causa de muchas enfermedades hoy en día es por causa del pecado? Es por causa de la maldad. Es por causa de que las personas cometen pecados por resentimiento, pecados por odio, pecados porque quieren vengarse de otra persona, por venganza. Tremendo. Hay muchos tipos de pecados como el adulterio, la fornicación, la hechicería, la brujería, idolatría, lascivia, orgía. Todos estos pecados tienen su propio pago, su propia consecuencia. El hacer maldad es como una diversión al insensato. Muchos se divierten cometiendo el pecado, pero son insensatos, porque más tarde les viene el ay, más tarde les viene el dolor, más tarde les viene el castigo. Terrible. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. ¿Cuántos hombres se gozan, se divierten pecando con el adulterio, con la fornicación, con la hechicería, con la brujería, con el homicidio, con la mentira, con el engaño? Asimismo, hay tantas mujeres que se divierten. Para ellos es una diversión el adulterio, la fornicación, la lascivia, la orgía. Terrible. Todos estos pecados tienen consecuencias. A causa del pecado vienen las enfermedades, vienen las tribulaciones y viene el castigo de Dios. Estamos en el año 2022, es de año de recapacitar y de tener entendimiento que el pecado desagrada a Dios, que el pecado es abominable de Dios, es algo que ofende a Dios. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. No es de sabio practicar el pecado, es de un insensato. Pero muchos se divierten, dice esta palabra, en practicar el pecado. Pero todo eso tiene consecuencias. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Mire qué tremendo. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Tremendo. Es tiempo de escuchar la voz de Dios. Es tiempo de renunciar al pecado. Es tiempo de decirle no al pecado. No divertir en el pecado. No divertirse en el pecado. El hacer maldad es como una diversión al insensato. Todo aquel que cree que haya deleite en el pecado es un insensato. No es sabio. Más tarde le viene el quebrantamiento. Más tarde le viene el castigo. Más tarde le viene la consecuencia, como enfermedades y tantas cosas terribles. Es tiempo de cambio, hermano. Es tiempo de cambio, hermana.
Es tiempo de cambiar, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de humillarnos ante Dios, de pedir perdón a Dios, de perseverar en la gracia de Dios, de buscar la santidad de Dios, de buscar la consagración de Dios, de que nos purifiquemos delante de Dios. Aleluya. Son tiempos finales. La segunda venida de mi Cristo está a punto de ser manifestada en las nubes, en los aires. Aleluya. Bendito Dios. Que no seamos de los que nos divertimos en el pecado. Que no seamos de los que se divierten en el pecado. El hacer maldad es como una diversión al insensato. Mala sabiduría recrea al hombre de entendimiento. El adulterio es maldad. El adulterio es pecado. La orgía, la lascivia es pecado. Todo eso es pecado. Cristo pronto viene. La idolatría, la hechicería, la brujería, la drogadicción, el alcoholismo, la prostitución, todo eso es maldad, en la cual muchos se divierten, pero más tarde viene la consecuencia. Bendito Dios. Dios te guarde, Dios te bendiga. Cristo viene. Amén y amén.